hacer para reclamar por una ley que contenga y que contemple un presupuesto para mantener y defender lo nuestro, sobre todo lo cultural y hasta la comunicación social, todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Y Diego Boris nos va a explicar al respecto, porque él es músico, pero además es expresidente del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Nos va a contar de qué va, de cómo es el planteo de esta vigilia al Congreso para defender lo que ya está en principio aprobado, tiene media sanción en diputados, esta ley que nos va a explicar Diego. Diego, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Acá, justamente en un café de Buenos Aires, también está fresquito, pero bueno, preparándonos para la jornada de mañana y pasado, que tiene que ver con defender asignaciones específicas. Se habían generado varias en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y algunas venían de hace muchísimos años, que tiene que ver con justamente el sostenimiento de las bibliotecas populares, en este caso de la CONAVIP, el Instituto Nacional del Cine, Instituto del Teatro, Instituto de la Música, la Defensoría del Público, ¿no? Organismos que fomentan la cultura y que por una ley del 2017, esas leyes que salen a último momento, los últimos días de diciembre, se le pusieron un plazo de finalización cuando no lo tenían antiguamente. Este proyecto de ley ingresó hace unos meses, fue aprobado, el diputado Pablo Carro lo llevó adelante y se aprobó en diputados y esperemos que este jueves 22 se apruebe en el Senado. Por eso, desde la multisectorial del audiovisual, realizamos una vigilia con una carpa cultural el 21 frente a Congreso a partir del mediodía, donde van a pasar diferentes artistas, sea del audiovisual, sea de las artes escénicas, de la música, de la escritura, para manifestar su apoyo a esta normativa y también para poner en valor lo que tiene que ver el por qué es importante que se fomente a nuestra cultura. ¿Y qué son los fondos de asignaciones específicas, Diego Boris? Son fondos que se debatieron hace muchísimos años, en el cual, si vamos al concepto básico, no está bueno que solo la lógica de mercado sea la que defina qué cultura produce un país. O sea, no estamos hablando en contra del mercado, porque todos queremos que nuestras producciones se vendan, se difundan, pero también es cierto de que los proyectos artísticos hay veces que por etapas dialogan muy bien con esa lógica de mercado, se vende, se hacen shows, etcétera. Los actores y actrices tienen su momento de moda, pero también es cierto de que la elección de la vida de las personas va más allá de ese momento de gran difusión. Por eso acompañar a cuando los artistas desde su bolsillo muchas veces invierten en producciones culturales, que haya organismos que los ayuden, pero también en gran escala. El Instituto Nacional del Cine es el motor de lo que es la industria audiovisual de la Argentina. Sin el Instituto de Cine prácticamente no habría películas. Y que el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música colaboren con proyectos artísticos también es muy importante. Hay algunos que tienen más de 50, 60 años, como el Instituto del Cine, el Instituto del Teatro tiene 20 y pico de años, el Instituto de la Música 9 años, y dejarían de existir si estos fondos caducan. No tenían fecha de caducidad cuando se originaron, pero en el año 2017 se les puso 5 años en una normativa y ahora lo que se hace es volver a recuperar esa certidumbre en que estos fondos van a seguir. Son fondos específicos, no es que salen del presupuesto nacional, sino que están asignados a cada organismo cuando se recaudan. Bien, y acá está la multisectorial, que se denomina por el trabajo, la ficción y la industria nacional audiovisual, que es esta organización no gubernamental que convoca la vigilia, dentro de la que están todas las instituciones que mencionaste recién y más. Claro, en realidad estas instituciones son las que serían perjudicadas. En la multisectorial están todo lo que son asociaciones civiles, desde SADAIC en la música, la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes también en la música, pero SAGAI en lo que es el derecho de intérprete de los actores, ¿no? Todo lo que tiene que ver las distintas asociaciones que representan la cultura, que están defendiendo
lo que son las asignaciones específicas para los órganos de fomento. Realmente la cantidad de organizaciones es tremenda que participa porque se siente que sería muy perverso para la cultura de un país que sea solo la lógica de mercado, o sea, lo que se compra y lo que se vende, lo único que tenían derecho a existir. Y no estamos hablando de cultura subsidiada en su 100%, no. Estamos hablando de ayudas que complementan la iniciativa de los artistas, los productores, los escritores, a la hora de poner a circulación contenidos culturales. Y hace poco, a ver, ¿por qué pensás que tiene tan poca visibilidad esto? Tan poco, a ver cómo decirlo, ¿no? En el mundo de las redes sociales, de los influencers, la gente que hace ruido para demandar, porque es muy grave, digo, no habla nada más y nada menos que de la idiosincrasia cultural, de lo que se le está sacando el presupuesto a lo nuestro. Entonces digo, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la cantidad de gente que se puede congregar hoy y su impacto posterior en donde tiene que impactar, que es en el Senado, directamente en el Congreso, digamos? Sí. No, tenemos expectativas, digamos, buenas. Creemos que se va a aprobar el jueves la ley. Realmente fue bastante nefasto el hecho de que se haya tratado un 30 de diciembre, creemos que fue el 2017, no me acuerdo bien la fecha, pero por ahí, esas leyes que a veces salen de madrugada, que se acuerdan otras cosas, y se tomó conciencia del error, y de hecho todos los sectores de la clase política proponían ampliarlo. Lo que pasa es que había un sector que proponía ampliarlo muy poquitos años. Creemos que va a salir aprobado la ley del diputado Carro, que son por 50 años, donde da certidumbre durante varios años a la producción de contenidos audiovisuales. Tenemos expectativas buenas, pero también es cierto de que si esto se aprueba como creemos que se va a aprobar, estaríamos igual que hace 10 o 15 años. O sea, estamos defendiendo algo que se había conquistado en otro momento. Claro. Hay que trabajar por tener algún tipo de beneficio por lo que generan las plataformas digitales, porque hoy en día no están grabando y mucho de lo que es la publicidad mutó de los medios audiovisuales que eran analógicos, los canales de televisión o también los canales de cable, hacia lo digital. Y ahí es pauta que se perdió en términos de cobrar aranceles para beneficiar la producción local, así que hay que trabajar por una normativa que pueda equilibrar lo que son las plataformas de contenido nacional con las internacionales y también ayudar a fomentar la actividad artística. Mucho trabajo por delante, pero primero reclamar lo previo, ¿no? Los fondos y el presupuesto. Mañana, desde el mediodía, la vigilia, y va a ser hasta el día siguiente, o sea, va a ser todo un día completo, ¿no? Tal cual, hasta que se trate en el Senado, creemos que eso va a funcionar y no deja de ser también una tradición que viene desde los compositores, intérpretes que venían del tango, que venían del teatro independiente. Esto no arranca ahora, la Argentina tiene una tradición muy fuerte de conquistas en derechos en el arte, como los derechos intelectuales, el derecho de autoría, de intérprete, de producción, y lo que tratamos nosotros de hacer es de continuar con esa tradición. Personas como Discépolo, como Mero Mansi, participaron de estas conquistas, así que lo que menos podemos hacer es trabajar para estar a la altura de esa herencia cultural que tuvimos. Retroceder no, avanzar en todo caso, de eso se trata. Diego, un placer conversar con vos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Paula. Diego Boris, entonces, del expresidente del INAMU, explicándonos un poquito la organización de la multisectorial, ¿no? Para seguir conquistando, volver a tener esos derechos conquistados en las artes, en la cultura y en la comunicación social. Para que se reglamente esta ley, hay expectativa para lo que ocurra este jueves. Entonces, la vigilia comienza mañana frente al Congreso y será hasta el jueves cuando se espere que se apruebe el proyecto de ley del diputado Pablo Carro.